vamos a iniciar con la clase. Y estas clases pues tienen una forma distinta, ¿no? La idea de estas clases es que tengamos como el espacio para participar. Y vamos a hablar de algo que es importante. Vamos a hablar de Romanos. ¿Alguien sabe qué es Romanos? ¿Te refieres a la carta? La carta a los romanos, en la palabra de Dios. ¿Qué es la carta a los romanos? ¿De qué habla la carta a los romanos? Le llaman el corazón de la Biblia, ¿no? Algunos le llaman el corazón de la Biblia, otros le llaman la corona de las cartas. Así como que la reina de las cartas. ¿Pero por qué? Romanos, Bueno. tiene... Ajá, dime. Bueno, es que ahí en Romanos viene así como que pues cómo le podría decir yo, como la primicia en donde habla que si confesares con tu boca, ¿no? Ahí Habla que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Que desde ahí ya nos está hablando que es un libro importante. Romanos es importante. Ahora, ¿qué más tiene Romanos? ¿Para qué Romanos? ¿Por qué Romanos? Entonces, ¿qué tenemos que, antes de abordar Romanos como la carta, hay que abordar Romanos desde quién escribe, por qué le escribe, quién es Pablo? Si yo les pregunto a las personas que están iniciando, porque muchos de estas clases tienen la finalidad de discipular, de enseñarnos la base, ¿ok? Para tener la base tenemos que entender quién es Pablo. Yo les quiero preguntar, ¿quién es Pablo? Que escribió tantas cartas. Perseguían a la iglesia. Pablo era un perseguidor de la iglesia. ¿Qué sabemos de Pablo? Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso. Y sabíamos que Saulo de Tarso era justamente lo que dice Cristi, era quien perseguía a los cristianos. Él estaba en contra de los cristianos y presenciaba incluso los ataques físicos que se les hacían a ellos. Y los buscaba incluso fuera de Roma para poderlos atacar. Entonces, Saulo era una persona muy... era muy sabio, era, como dijo ahorita, era muy estudiado. Él estudió con Gamaliel. Incluso habla de que posiblemente él incluso hubiera podido haber sido maestro dentro de esa escuela. Como un instituto, ¿no? Era como un instituto Gamaliel en el que estudió Pablo. Así es, exactamente. Entonces, evidentemente él conocía la palabra, él sabía y sabía que podían estar amenazados por los cristianos. Entonces, su tarea primordial era atacar a los cristianos. Entonces, sí es impresionante saber que ese personaje fue quien justamente Dios usó. escribió Y de una manera tremenda. De ese giro de 180 grados, ¿no? Exactamente. Y sin siquiera haber conocido al Señor Jesucristo. Eso es tremendo. Esto está muy fuerte. Creyó. Sin haber conocido a Jesucristo, y escribe más en el Nuevo Testamento que los que vivieron con Jesucristo. Amén. Inclusive él decía, yo soy apóstol y discipulado, y se contaba con los 12, ¿no? Yo no estaba con ellos, pero yo soy discípulo y a mí me llamó Jesucristo directamente. Ahora, veamos algo interesante que estábamos platicando ya en ellos hace un momento. Realmente Pablo, él mataba a los cristianos por ser malo. Es decir, o sea, él decía, yo no quiero creer en Dios, yo no creo en Dios y entonces mato a los cristianos. ¿Era así? No. Pablo era lo que se le conoce, ¿qué? ¿Cómo se dice? Yo le digo honestamente equivocado. Exacto. Honestamente equivocado es una persona que en verdad quiere de Dios, pero no entiende cómo. Es como el legalista, ¿no? El legalista es un ejemplo. Un poquito más allá, porque ya para quitar vidas. El legalista es un ejemplo, y tal vez puede ser un ejemplo muy cercano, porque Pablo era muy legalista. Siendo de descendencia romana y viniendo de un instituto donde hay que recordar que los romanos era blanco o negro, punto, ¿no? O sea, una escuela ortodoxa. Y entonces Pablo, con ese legalismo tan fuerte, honestamente equivocado, porque él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Exacto, es justo eso. Y al final, Dios, de alguna forma, Dios sabía el corazón de Pablo. Claro. Si no, quizás ni lo hubiera usado, ¿no? Pero sabía que estaba equivocado. Ahora, la pregunta aquí: ¿cuántas personas hemos estado equivocados?
Justo lo platicábamos, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros estuvimos del otro lado, honestamente equivocados, ¿no? Porque no teníamos ese conocimiento, no sabíamos que lo que nosotros estábamos pensando o que nos habían enseñado estaba honestamente equivocado. Y nosotros lo creímos, porque cuando tú crees, que además ni siquiera vienen de la palabra, ¿no? Vienen de las creencias que alguien le dijo a alguien y se fueron transmitiendo por generaciones, y entonces tú lo crees. Entonces estábamos honestamente equivocados. Como Pablo. Sí, no era intencional. No era de... No era intencional. Y muchos de los errores que hoy los hijos de Dios cometen, porque yo no puedo pensar que una persona que recibe a Jesucristo, como dice Romanos, que vamos a estudiar Romanos 10, 8, que si confiesas y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú eres salvo. Pero si crees en tu corazón, si tú en verdad lo confiesas, porque con la boca tú confiesas para salvación, es una verdad que nos vamos a encontrar en Romanos. Con fe. En Romanos te enseña, es importante lo que estás hablando, es importante lo que hay en tu corazón. ¿Y cuánta gente no tiene en su corazón realmente? Yo sé que Jesucristo murió, resucitó y nació de una virgen. Muchas personas tienen eso en el corazón y en verdad quieren servir a Dios. Y si te dice una persona, ¿sabes que tú quieres servir a Dios? Sí, para servir a Dios te tienes que dar 3 marometas ahí. Pues si tú tienes el deseo, ¿cuántas? 3, me doy 4. Claro, basta una más. Que no me falte, ¿no? Pero no sabemos que eso no dice la Biblia. Así es. Y ese es el problema. Es nuestro fundamento, ¿no? Su palabra. Exactamente. Entonces caemos en algo que es una religiosidad, lo que decías, tremenda, que era la religiosidad en la que vivía Pablo. Una religiosidad en la que él decía, a ver, espérame tantito, Dios es el único, Dios es uno. Así está en el Antiguo Testamento. Oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Amarás al Señor en tu corazón amarás al Señor con todo tu corazón, ¿verdad? Y Pablo, que decía, yo amo al Señor con todo mi corazón. Y vino un tal Jesús que se quiere hacer llamar hijo de Dios. ¿Cómo es posible? Si yo ya leí Génesis, Éxodo, Levítico, y no viene nada de Jesús. Entonces él dice, ¿sabes qué? O sea, honestamente equivocado, yo amo a Dios. Y todo aquel que esté con ese Jesús, yo lo voy a matar. Ahora vean, hay uno, cuando Jesucristo muere y resucita, cuando él se va al cielo, quedan apóstoles, discípulos, quedan personas que están formados por él. Pablo, dice la Biblia, que estuvo, y lo vamos a ver también, estuvo en la muerte ¿de quién? De Esteban. Ay, sí. Esteban, dice la Biblia, que Esteban es muerto ¿de qué manera? A pedradas. Esteban es asesinado a pedradas. Y dice la Biblia que quién estaba en ese asesinato, verificando el autor, ¿cómo le llaman? El interventor de gobernación en ese juego, en ese asesinato, fue Pablo. Sí. Y qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte cuando leemos eso y vemos quién terminó siendo Pablo. Y cuando nos damos cuenta en lo que estuvo involucrado, dices, chispas, ¿no? ¿no? Dicho sea de paso, la verdad es que Dios en su infinita misericordia, que es parte de lo que vamos también a tratar en el libro de Romanos, que por su gracia hemos sido perdonados todos, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es que...? Y eso me lleva a otra cosa, me lleva a pensar cómo ahora nosotros también sentimos como que ese derecho de decir a él, voy a decir algo sin pretender ofender a nadie, ¿no? Como él que es drogadicto, ¿por qué él, no? Y nos sentimos tan legalistas como Pablo en ese momento. Sí. ¿Por qué él va a acercarse, no? O sea, ¿no? O porque incluso internamente nosotros como hermanos a veces también nos señalamos entre nosotros, ¿no? Y decimos, ¿por qué tú que no vienes, que no haces, que no sé qué? ¿Por qué tú? Y nos sentimos con esa autoridad de poder hacer juicios. Pero sí que es al contrario. El Señor, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, enseña mucho el cómo, al contrario, esos que están más abandonados o perdidos, los recibe son con un gozo, un amor y en adelante, bueno. Por eso podemos ver cómo en la vida de Pablo y con todo lo que acontece con Pablo y juntamente con la búsqueda que tiene Jesús con él, nos damos cuenta cómo en la vida de Pablo está la vida de cualquier persona. Porque es estar del otro lado
y poder tener la oportunidad de pasar del lado de la luz. Porque que Jesús murió por la humanidad, no murió por uno o dos. Entonces todos tienen esa, gracias a Dios, ¿verdad? Tienen esa oportunidad de rectificar el camino, ¿verdad? Y Pablo lo rectifica de Y una lo manera rectificó, increíble. tremendo. O sea, Un de forma ejemplo. poderosísima. Un ejemplo. Sí. La verdad es que cuando nosotros entramos en la vida de Pablo, entendemos muchísimo el por qué cuando leemos Romanos, estamos viendo a una persona que ya maduró de una forma increíble, porque él siendo religioso, matando a aquel que no pensara como él, como lo hace la religión hoy en día, ¿no? Mata al que no piensa como él. Así es. Y el ser humano a eso se dedica, por eso son las guerras, porque yo quiero que todos piensen como yo. Y el que es diferente a mí, ese no merece vivir. ¿Por qué fue la esclavitud? Es negro, es diferente. ¿Y qué? Que sea negro, pues es diferente, es esclavo. Y empezó la esclavitud. El ser humano comete mucho ese error, juzgar a todo aquel que no piensa como él. Y la palabra de Dios nos enseña que puedes pensar como quieras. Lo único que sí no puedes pensar es que Jesucristo no es el Señor. Claro. O sea, tú puedes pensar a lo mejor, ¿sabes qué? Es que a Dios le gusta que yo lo alabe con velo, o le gusta que yo lo alabe sin velo, o le gusta que yo lo alabe con vestido, o le gusta que yo lo alabe con pantalón, y entonces empiezan a pelearse entre ellos, porque no leen las escrituras, porque no estudian. Y hay iglesias en donde si la mujer no usa un vestido, está súper mal. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el hombre no usa la ropa de mujer y la mujer no usa la ropa de hombre. Ok, pero esos pantalones son de mujer. Si tú te lo pones como hombre, en verdad te vas a ver mal. Ese es un pantalón de mujer. No, pero es que en el Antiguo Testamento, bueno, entonces vamos a venirnos todos de túnicas, como en el Antiguo Testamento, ¿no? Era la ley. Era la ley. Gracias a Dios estamos en la gracia. Sí, pero Pablo es un ejemplo de eso. Pablo es un ejemplo de una persona que dice, esto es así y punto. Y después de que él se vuelve tajante, vean qué chistoso, su ministerio no fue para los judíos, él va al gentil. Entonces, ¿qué es el gentil? Es importante que si ustedes están discipulando, están aprendiendo, están en este caminar, conozcan que la Biblia se refiere a 3 tipos de personas. ¿Quiénes son estas 3 personas? Los gentiles y los judíos. Los gentiles, los judíos y ahora hay uno más. Y los cristianos. Los cristianos. Antes, los judíos, yo le decía a Luis, los judíos fueron los antepasados de los argentinos. Porque ellos dividían el mundo en judío y no judío. O sea, imagínense que yo dividiera el mundo en la gente de Shamash y los que no son de Shamash. Oye, ¿no es un poquito vanidoso? Radical, además, ¿no? Sí, no, radical, pero Así era. todos son de mi equipo y los demás. Entonces, el judío llama al que no es judío, ¿de qué manera? Gentil. Gentil es todo aquel que no es judío. Ahora bien, después leemos la Biblia, que la Biblia está escrita para el judío, para el gentil y para el cristiano. El cristiano es el que ha aceptado a Jesucristo como su Señor, su Salvador. Y eso tenemos que entenderlo porque hay partes de la Biblia que son escritas para el judío. Hay partes que están escritas para el gentil y hay partes que están escritas para el cristiano. Ahora, ya hay mucha apertura del judío, del que no es judío, hacia nosotros, porque dice la Biblia, ya no hay más judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, o sea, ya todos son parte del pueblo de Dios, todo aquel que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y Pablo, siendo tan radical, tan rudo, qué chistoso ver, Pablo radical, estudiado, y voy a hablar un poquito de Pedro. Okay. ¿Se acuerdan de Pedro? Sí. ¿Pedro era estudiado? No. Pedro no tenía estudios, o sea, era judío, pero no tenía estudios. Y él no era como Pablo, que era fariseo de fariseos, o sea, era religiosón de religiosones. Y Pedro, que no era estudiado, él va al judío, que son más estrictos. El judío es muy estricto, tenemos que tener esto claro. El judío es muy estricto. Pedro es al judío y Pablo, que es el estudiado, es al gentil. Fue al revés. Los cruzan. Lo más correcto, si yo fuera Dios, yo le hubiera dicho, no, Pablo, tú ya eres estudiado, vete con el judío, vete con los tuyos. Pero, pues no traes primaria, te vas con el gentil. Qué pena. Que no son tan exigentes, ¿no? Y que si hablas mal, no. No te van a decir. Vean cuál es el poder de Dios. Y esto es importante. El poder de Dios es tan grande que Él te va a llevar a lugares que tú no puedes llegar por tus propios medios. Y lleva a Pedro, una persona que no es estudiada, a convencer al judío
y lo convence con el poder del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que Pedro caminaba y su sombra sanaba a los enfermos. Hay que cerrar la puerta, es que es el aire. Es un telegrama que Dios me está mandando para que yo siga hablando con ustedes. Y esa fue una actualización que me hizo, es un download del mensaje de Dios. Entonces, ok, quisiera saber, con lo que hemos visto, algunas características, algunas cualidades de Pablo. Me gustaría tocar un poquito el punto que decía Ale ahorita, justamente de cómo Dios utilizó a Pablo y lo que vivió Pablo, sus cualidades para poder llegar hasta donde llegó en ese momento. Y a mí me llama mucho la atención que decía que Pablo tenía ciertas cualidades y las utilizó precisamente. Sí, todo lo usó. Exacto, todo lo que él fue lo usó para beneficio de la palabra y de poder compartir hacia todos los demás. Exactamente. Mira, dice, usó su trasfondo, usó su preparación, usó su ciudadanía, usó su mente e incluso usó sus debilidades. Todo esto lo usó Dios para poder que llegara Pablo a donde llegó a ser. Y tenía varias cualidades. A mí me llama mucho la atención porque investigué algunas de sus cualidades, unas poquitas que tenía Pablo, y dice, tenía aguante, era amable, era amoroso, era autosuficiente, era cariñoso con sus compañeros cristianos, impresionante, ¿verdad? Tenía interés por las necesidades de sus hermanos, saludaba, algo que me llama mucho la atención, saludaba a sus hermanos por nombre. Eso es como que, decimos como que eso porque tendría que ser importante, pero pues imagínense cuánta gente veía. Pero además no es lo mismo que lleguen y te digan, hola hermano, que te digan, hola Fer, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Es que la palabra hermano nació porque en verdad somos hermanos, al ser hijos de Dios. Claro. Jesucristo nos hizo hijos de Dios a todos. Entonces, si tú eres hija de Dios y yo soy hijo de Dios, ¿qué somos tú y yo? Hermanos. Y si Dios quiere que los vemos como hermanos, cuando tú tienes un problema, ¿cómo quiere que yo te cuide? Como hermano. Como hermano. Edith tiene un problema. Y me duele que le esté pasando esto. Lo vimos en la semana. Hetz estaba en el hospital. Todos estábamos en el hospital. O sea, esa es la realidad. En el espíritu estábamos. Sí, estábamos orando, Señor Hetza. El bebé, Andrés III, Señor, cuídalo. Ayuda a Hetza. Sí. Realmente somos una familia. Pero fíjense a qué grado llega el ser humano de distorsionar el plan de Dios. Yo quiero que la veas como hermana. Y lejos de ver a Edith como mi hermana, como está Edith, como está Andrés, como está Ale, como está Jan, y como hay un montón, y ya hasta se me olvidan los nombres, en vez de ocupar ese hermano mío, como en verdad hermano, lo ocupamos como un comodín de nombres, porque no me sé sus nombres. ¿No? No, pues no me sé su nombre. ¡Ay, hermana! ¿Cómo se llama? Hermano, se llama hermano. Pues es más fácil decirle hermano y decirle hermana. Y Pablo se sabía los nombres. Eso es impresionante. Eso me llama la atención, que es bien. La atención. Exacto. Era celoso, era compasivo, era confiable, consideraba empatía, equilibrio, generosidad, gozo, gran paciencia, humildad, integridad, interés por los demás, lealtad, modestia, perdón, perseverancia, y se sentía contento. Eso, yo me di a la tarea de buscar poquitas cualidades, porque son un chorro, ¿no? Nunca hubiéramos acabado aquí de ver todas sus cualidades, y me gustaba ver el tema del aguante, ¿no? Como Pablo aguantó, porque si bien es cierto que primero fue quien apedreó, después él fue perseguido también. Entonces, él como que se volteó su vida en un 180 grados completamente de haber sido perseguidor. Fue perseguido y tuvo aguante. Y algo que yo quisiera que nosotros viéramos es que cómo es que nosotros hoy en la actualidad podemos aguantar, porque a veces también sufrimos de esa persecución, a lo mejor no como la de Pablo, no más de grado, pero sí diferente, ¿no? Todo el tiempo estamos siendo tentados por Satanás y tratando de tirarnos y de tumbarnos y de buscarnos la forma, el medio, lo que te duele para poderte tirar. Y yo digo, bueno, ¿cómo podríamos nosotros imitar a Pablo en ese sentido? Yo creo que algo que alguien me decía alguna vez,
cuando voy a las reuniones, como que recargo esa pila, ¿no? Como que toda la semana te llevas tu pila llena y en la semana dices, ching, yo necesito algo para que al fin de la semana no me llegue con ahora sí que la reserva, ¿no? Sino que siga esa pila. Y yo creo que las formas que tenemos evidentemente es esta, ¿no? Venir a nuestras reuniones, tener esta relación con los hermanos y podernos enseñar y podernos aprender unos de otros. Yo creo que eso es maravilloso. Salimos de aquí recargados todos. La oración, a ver qué otra cosa se les ocurre. Mira, sí tengo, pero díganme ustedes. Todo esto es el alimento, ¿no? Exacto. Es el alimento espiritual. Es como se alimenta el cuerpo, ¿no? Sientes hambre y vas y comes, ¿no? No dejas de comer porque pues tienes esa necesidad. Digo, pero le digo, tu espíritu ahí está, le digo, y el alimento del espíritu es la palabra de Dios, le digo. Y esa, le digo, la dejas, le digo. Entonces yo le digo, ¿habrá alguna sintomatología que te diga, no, pues es que tiene hambre? Y me dice, sí, fíjate, cuando está triste, cuando está enojado, cuando está así, todo eso es porque no lo estás no estás alimentando tu espíritu, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el alimento del espíritu? La palabra. Sí. Esa es una forma. También, por ejemplo, esta parte que Jan nos compartía, ¿no? Lo que eran las características de Pablo, cómo él era. Creo que esto nos está hablando también de que es ese fruto del espíritu que él ya tenía, ¿no? Y que a la vez es importante decir que no es fácil en esta parte porque es un proceso. Un proceso de comunión con Dios, un proceso de búsqueda de Dios, un proceso total, ¿no? Y date cuenta, perdón que te interrumpa, pero date cuenta ese proceso a dónde te va a llevar. El primer paso que Pablo dio dentro de ese proceso fue el dejar de pensar como pensaba. El reconstruirte, porque con todos sus estudios, el primer paso fue tirarlo de un caballo. ¿Qué pasa con Pablo? Los que no sepan, es importante que les comente, que Pablo iba a perseguir más cristianos en su idea de servir a Dios. Esa era su verdadera idea, ese era su verdadero corazón, servir a Dios. Y cuando va por más cristianos, dice la Biblia que una luz muy fuerte se le presenta, que es Cristo Jesús, y se cae del caballo en el que iba. Y entonces cuando se cae, él queda ciego. Y cuando está en esa luz le dice Pablo, ¿por qué me persigues? Y le dice, pues ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, al que tú, Pablo, estás persiguiendo. Va a ser muy difícil para ti que estés pateando un aguijón. O sea, dura cosa, es que a veces parece trabalengua, ¿no? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y hoy en día, en nuestro español, si hay no es como tan entendible, pero lo que le está diciendo, te va a costar mucho trabajo agarrar a patadas un aguijón, como coses es la patada hacia atrás, como en el caballo. O sea, lo que está diciendo, imagínate que hay un aguijón, algo puntiaguda. Y ponte a patearlo puntiagudo, ¿vas a poder? En tu afán de destruirlo puntiagudo te vas a romper la pata. Y le está diciendo a Pablo, en tu afán de patearlo, lo que piensas que está mal, te vas a terminar muriendo, no vas a poder conmigo. Es lo que le está diciendo. Entonces Pablo dice, ¿quién eres? Cuando él se entera que es Jesús y que esa luz tan fuerte lo impacta de esa manera, después, fíjense, se va Pablo de ese lugar a otro lugar en donde una persona tiene que orar por él. Y una persona que le decían, Dios le habla a esta persona y le dice, ve y ora por Pablo. ¿Pablo? Sí, ¿el matacristianos? Y si me toca, sí, ve a orar por él. El que mata a los que creen en ti. Sí. ¿Y por qué no oramos para que se muera, no? Yo puedo ver mucho, pues ya lo tienes en tu poder. O sea, realmente los cristianos, o cuando buscas a Dios, puedes cometer el error de pronto de sentir que no todos tienen acceso porque han sido malos, pero en la maldad o en los errores Dios perfecciona su amor de tal manera que te acepta con tus errores y busca que cambies. Entonces, veamos qué es lo importante aquí. Pablo cayéndose de un caballo. Tienes que caerte de tu vida, dejar de pensar y dejar de actuar como actúas. Muchas veces estamos aferrados a seguir cometiendo los mismos errores. Ahora, ¿qué fue lo que lo tumbó de ese caballo? La luz de Jesús. ¿Qué es lo que te va a tumbar a ti de la luz en la que estás? Bueno, perdón, del camino en el que estás. Del caballo, exacto. De ese caballo de vida que llevas y que piensas que estás en lo correcto y todos los días estás sobre ese caballo. La luz de Jesús.
La palabra de Dios es la luz de Jesús, es la que te alumbra. De ahí la necesidad, vamos a leer la Biblia. Por eso Romanos es tan importante. De hecho, algo que es importante, y lo platicaba con Fer también hace ratito, es como Pablo pasó a ser el que insistía a los gentiles que ellos voy a tener esta gracia y este perdón por parte de Dios. Ellos decían, no, porque yo soy gentil, y decía que no se llevó más tiempo en decirle, sino que en tratar de convencer a los gentiles que ellos tenían ese mismo derecho. Y ahora le digo a Fer, como nosotros también a veces estamos desde ese lado, ¿no? Y te están diciendo, y Dios te está hablando, pero además te está hablando de una manera bien amorosa. Yo decía ayer tuve la oportunidad de compartir la palabra con alguien, con una persona que además ya me voy, no sé qué, y de pronto empezamos a hablar, no sé cómo empezó, y empezamos a platicar, y le empecé a compartir, y se interesó mucho, incluso me pidió que le mandara yo hoy la liga, pero curiosamente yo le decía, es que esto no es una casualidad, ¿no? Dios te llama, te toca, te jala, no te tira del caballo como a Pablo, ¿no? O sea, no te tira del caballo, es tan amoroso que busca la forma de poder llegar a ti para que tú te des cuenta que tú puedes ser gentil, judío, cristiano, y te va a jalar para que estés con él, y te va a usar tu vida para que él cumpla su propósito. Así es. El propósito de su palabra. Y bueno, en esta parte también que mencionaba Fer, ¿no? De se tira del caballo, esta parte de tu vida, pero también es importante ver, o sea, bueno, yo me preguntaba, ¿por qué lo dejó ciego? Pero, ¿sabes? Es esta parte en la que podría traducir esta parte como tienes que dejar de ver el mundo para poder saber qué viene del Espíritu. Y déjate del mundo, tienes que dejar de ver las cosas como las estás viendo ahora. Sí. Porque muchas veces en nuestro afán de buscar a Dios, pensando que ese es Dios, estamos viendo mal a Dios. Claro. Y estamos viendo tan mal a Dios que no nos damos cuenta, ni muchas veces aún no nos cae el 20 a muchas personas, que Dios lo que quiere es lo mejor para ti. Y que tú lo estás viendo tan equivocadamente que en ese camino no vas a lograr lo que Dios tiene para ti. Pensando y tan afanado en que quieres encontrar los planes de Dios para tu vida. ¿Y cuántos no tenemos sueños, metas, esperanzas? Y estamos viendo a Dios de una forma tan equivocada. Pregunta. Como dicen, no queremos testimonios, pero ¿por qué, y siendo honestos, por qué la mayoría de los hijos de Dios, conociendo cuál es el gran secreto, que nada más es orar y leer la Biblia, no lo hacen? O sea, sabemos que no hay muchas obligaciones para nosotros, es leer la Biblia creyéndola y orar. Y todavía hay cristianos que llegan y me dicen, pastor, ¿qué puedo hacer para superar este problema? Mire, yo no sé por qué estudié tanto tiempo institutos bíblicos para al final decirles lo mismo a todos. ¿Ya oraste? ¿Ya leíste la Biblia? ¿Y qué contestan? No. O sea, ni con lo básico empezamos. De ahí viene la necesidad de estudiar Romanos. Cuando Pablo cae del caballo, cuando la vida de Pablo cambia, él empieza a escribir cartas a las iglesias, porque él quiere que la gente conozca la forma correcta, que se guíen las iglesias por la forma correcta. Romanos encierra, y este estudio yo quiero que le pongan mucha atención. Hoy es nada más la introducción a Romanos, pero ustedes tienen que conocer que Romanos encierra prácticamente toda nuestra fe, nuestra forma de creer, cuál es la forma en la que tenemos que ver a Dios, para que caigamos de ese caballo y nos demos cuenta que no buscamos a Dios realmente por muchas razones, pero entre ellas estamos viendo a Dios de forma equivocada, y hasta que no te caigas de ese caballo con la luz de Jesucristo, nunca vas a verlo, porque Jesucristo quiere que tú lo veas como realmente el compañero, el amor, que veas al Espíritu Santo como el que te ama, como el que está contigo, no nos dejó huérfanos. Y cuando la gente ora, siente que no le está orando a nada. Realmente los hijos de Dios, si disfrutaran hablar con Dios, orarían. Si disfrutaran leer la Biblia, la leerían. Pero ni leen la Biblia, ni oran, y quieren un cambio. Así es. Todo fácil. Estamos en el mundo de todo fácil, ¿verdad? El microondas nos ayuda a que todo sea más fácil. Y si el Señor el Señor es nuestro Señor, pero no es el genio de la lámpara para andar cumpliendo caprichos. No, y aparte hay un detalle aquí interesante. La iglesia cada día ha comprado más esa idea de que todo tiene que ser fácil.
Pero además, a veces, o sea, si no lo pones fácil, pero el punto es que nosotros no lo vemos, porque a mí me llama mucha atención, de pronto tengo la oportunidad de tener varias versiones de la Biblia, y sí entiendo que hay Biblias que son complicadas de leer, ¿no? O sea, son complicadas de leer, pero hay otras que son bien sencillas de entender. El problema es que la gente no se hace, o sea, ni siquiera empieza, ¿no? Porque México, bueno, porque vamos a lo mismo, todos quieren fácil. Hoy en día el mexicano, yo lo digo mucho, lo digo fuerte, lo digo querido, pero cuando digo mexicano, entre paréntesis se hagan de cuenta que digo cristiano en México. Okay. Digo mexicano para que no se sientan mal mis hermanos cristianos, pero realmente, ¿qué es lo más fácil? Que yo lea la Biblia. Esta semana leíste la Biblia. Sí. Y leyendo la Biblia tienes que dedicar esfuerzo, tienes que concentrarte. Pero ya tenemos dispositivos que nos ayudan a no pensar. Uh-huh. Tú pones YouTube, pones cualquier el tema y ya te pones en automático a vivir. Sí. Ya nomás te conectas a todo lo que ellos tienen y tú ya no haces nada. Recibes y recibes y recibes, ya no tienes que esforzarte. Antes querías conocer Oaxaca, tenías que esforzarte, juntar dinero y te ibas a conocer Oaxaca. Ahora pones en YouTube Oaxaca. Y lo ves. Y entonces muchas cosas empiezan a suplirse en tu vida de una forma tan sencilla que ya quieres que todo sea sencillo. Y ya me da flojera leer la Biblia. Es aunado al hermoso hábito de cero lectura en nuestro país. O sea, realmente cuánta gente lee. Aunado a ese triste hábito que la gente no lee, entonces mejor yo prefiero que tú me lo digas. Claro. ¿Para qué lo leo yo? ¿Para qué leo de lunes a viernes la Biblia? Mejor que el domingo me la platique el pastor. Y nos olvidamos de leer la Biblia. Y entonces, eso, el no querer cambiar esa forma de ser, es la que lleva a que la gente no aprenda. Y la falta de conocimiento, dice la Biblia, mi pueblo pereció por Falta de conocimiento. Sí, Adelante, Cris, adelante. mira, yo en personal digo que Romanos es el núcleo de la Biblia. Así es, Cris. Y mal, pues ahí vemos la estrategia y la sabiduría, todo lo que el Señor tiene al haber escogido a Pablo, porque él ya conocía todo. Entonces me refiero a todo lo que son los romanos, ¿no? Y él se refiere, empieza a hablarlos a través de sus cartas y nos damos cuenta en tantas cosas que él pone, de cómo en la tribulación se goza, de cómo nos van enseñando, como tú acabas de decir, si nosotros no nos comprometemos, si no hay en nuestro corazón un compromiso para poder meditar la palabra, no nada más aquí leerla, sino meditarla, entonces ¿cuándo vamos a llevar a cabo lo que dice? Yo me pongo, o sea, nos ponemos a leer, pero desgraciadamente a veces hay muchas situaciones que todavía hay nosotros que no aceptamos y no tratamos de vivirlas y de cambiar. O sea, yo puedo pensar que es emocional. El amor que yo tengo por mi Señor solo es emocional, cuando realmente no lo conozco, pero cuando lo conozco es cuando me caigo de ese caballo. Así es. Porque realmente vemos, Él es el que nos puede transforma nuestro corazón, transforma nuestro ser. Y además, lo que comentaba Yanni, ¿no? Sí es cierto, o sea, muchas veces te encuentras con situaciones de que no, yo tengo tantos años, porque ya tienen tantos años de ser cristianos, ya se sienten así como que lo saben todo y realmente nuestros hechos no son congruentes con lo que decimos, ¿no? Lo que platicábamos, ¿no? Hace 8 días de la membresía. Inclusive, ya para ir cerrando con el tiempo, inclusive yo me doy cuenta que en muchas ocasiones los hijos de Dios olvidamos que en la tribulación nos debemos de gozar. Y eso lo vamos a tener en Romanos. Esta es una intro a lo que vamos a estudiar. Hoy es el día de la intro de Romanos. Hoy en día, si hay una tribulación, en vez de gozarnos en la tribulación, te preocupas porque en qué momento perdí la conexión, porque ya Dios no está conmigo. Y toda la gente que ve que tienes un problema, en vez de decir, voy a orar por ti porque estás atravesando una tribulación para que tu fe no falte, dicen, esta hermana para mí que ya está en pecado. Este hermano para mí que ya dejó de creer. Ya dejó de creer. Es que le falta fe. ¿Tiene este problema? Sí, le falta fe a ese hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que quiere que yo prospere conforme a sus riquezas en gloria. Sí es cierto, Dios quiere que tú prosperes, pero ¿sabe algo? Hay que leer la Biblia completa.
No cachitos. No cachitos. Y a veces nada más vemos la que Dios me prospera. Pues nada, tontos, es la que más nos gusta. Claro. ¿Y por qué no leemos a Pablo cuando dice, sé tenerlo todo y sé no tener nada? Ajá. Perdón, pero eso dice la Biblia. Y vamos a leer una Biblia completita, ¿no? Realmente hay que aprender, cuando Dios te bendice, a adorar a Dios. Inclusive, a veces, aprender a adorar a Dios con bendición y sin bendición es un reto. Hay gente que solamente adora a Dios cuando no tiene bendición, porque tiene necesidad. Y hay gente que solo adora a Dios cuando tiene bendición. Y a veces hay gente que es al revés. Cuando no tiene bendición se enoja con Dios. Y cuando tienen mucha bendición se olvidan de Dios. Y decía Pablo, yo ya aprendí a estar gozoso cuando tengo y cuando no tengo. Obviamente yo ya sé comer frijoles, sé comer un bistec, sí, un buen corte. y un buen corte. Y ¿saben qué? Me gustan más los cortes. Pero ya sé amar a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Si los hijos de Dios hoy crecieran a ese nivel de madurez, el cristianismo sería distinto. Entonces, ¿cuántas veces Dios te invita? Y hoy mismo yo les pregunto y les preguntaríamos, ¿cuál es el reto de Dios para tu vida? Antes de empezar a leer Romanos, ¿de qué caballo te tienes que caer? ¿De qué forma has venido pensando que es incorrecto? ¿Cómo estás actuando en tu relación? Y escucha esto, no de forma religiosa, en tu amistad con Dios. ¿Tu amistad es tan grande que te lleva a platicar con Él? ¿O tu amistad es tan pequeña que no te motiva a ir a orar? ¿Tu amor por Dios es tan grande que te lleva a leer la Biblia y ver y tu fe es tan grande que te lleva a conocer qué planes tiene para ti? ¿O es tan pequeña que ni siquiera te incentiva a leer más promesas? Y cuando veas a tu Señor de frente, porque un día lo vas a ver, ¿qué nivel de relación ya vas a tener en ese momento? ¿Vas a poderle decir, Señor, qué padrísimo me la pasé contigo? ¿O vas a decir, pues apenas voy a conocerte? Porque realmente yo creo que nunca voy a terminar de conocer a mi Señor, ni en la eternidad, porque tiene tanto. Yo en la Biblia digo, eres increíble. Pero ¿cuántos tenemos que caernos ya de esa forma de pensar? Empezar a pensar diferente. Y antes de leer Romanos, es necesaria esta invitación. Completamente necesaria. ¿Qué tanto estamos dispuestos? ¿No? Y a creer, no. Porque la fe implica eso también. Puede haber conocimiento, puede haber muchas cosas, pero si tú no le crees al Señor, que también es un proceso, la fe. Sí, la fe es un creer, proceso. Por supuesto que es un proceso, es un músculo. que termina hasta que nos vamos con Dios. Hasta ese momento termina. Justo este libro habla de eso. Justamente este libro habla de eso. Es un proceso, le llaman proceso vitalicio, ¿no? Sí. Mientras tengas vida estás en el proceso. Y olvídate, o sea, ¿cuándo se acaba? Porque es creer, como se menciona mucho, es creer y obedecer, que es importantísimo. Para mí es importantísimo obedecer, ¿no? Porque el hecho de que creas, de que aprendamos, de que Dios nos alimente de la palabra, que nos olvidemos nosotros de lo que se comentó hace 8 días respecto a esa membresía, ¿no? Y que desafortunadamente se da, y que en esos tiempos cuando Él le pasó a Pablo que era lo que hacía, aún en estos tiempos sigue ocurriendo esa situación, ¿no? Así es. Y que en esos cambios, cuando ella mencionaba ahorita respecto a que lo dejó ciego en ese momento, pero cuando Él recobró la vista, es como ahorita salimos después de haber nosotros reconocido y haber aceptado a Jesús, ¿no? En nuestra vida. Y algo importantísimo es que nosotros, como dice él, aprendió, llamó a vivir, a saber vivir en la escasez y en la abundancia. Aún a pesar de las circunstancias y aún a pesar de las adversidades, y la persona estaba gozosa. Y lo que Dios quiere en nosotros es que nosotros vivamos gozosos y agradecidos en todo, aún a pesar de que tengamos situaciones difíciles y que el amor de Dios es muy grande, ¿no? Y nosotros somos hijos de Dios, y en ese amor de Dios nosotros debemos de permanecer todo el tiempo, aún a pesar de lo que nos vaya surgiendo diario. Entonces, pues tenemos que cerrar con un compromiso. Sí. Para empezar a leer Romanos, un compromiso, Señor, dame tu luz y ayúdame a verlo diferente, porque esa ceguera que llegó con Pablo es una forma de decirte, tienes que verme diferente. Vamos a iniciar este compromiso con Dios y vamos a poner este momento en las manos de Dios. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos y dígale conmigo, Señor bendito, yo te doy gracias esta tarde ya
por tu amor, por tu bondad y por tu belleza. Así como a Pablo le enseñaste, así enséñame a mí. Así como tú le mostraste tu caminar y le enseñaste que tú eres Dios, muéstrame a mí cómo puedo yo hacerte Señor en cada área de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús ponemos nuestra vida en tus manos y te pedimos que sea tu amor purificador, sanador, limpiador, el que venga a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, ponemos nuestra vida en tus manos, ponemos nuestro corazón en tus manos. Tomes unos segundos para disfrutar la presencia de Dios y para decirle: yo quiero de ti. Yo quiero de ti. En el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, yo te pido que bendigas a cada uno de ellos, que los llenes de tu poder, que los llenes de tu gracia, que los llenes de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora que el amor de Dios Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios esparcido sobre la faz de la tierra, ahora y siempre jamás. Amén.